Qué bueno poder de nuevo estar juntos. Este es su programa Edificando Vidas. Queremos comenzar en esta oportunidad a hablar acerca de conociendo al Dios sobrenatural. El problema muchas veces del ser humano es querer limitar a Dios y ponerlo al nivel de los hombres. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta que Dios es un Dios sobrenatural. Y ese es el tema que quisiéramos compartir en estos próximos minutos en este programa, Edificando Vidas. Hay un texto bíblico en Éxodo 3:14 que dice: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este texto bíblico tiene que ver como cuando Dios está dando una comisión a Moisés para ir a liberar el pueblo de Israel de Egipto. Han estado viviendo por tantos años en la esclavitud, en la miseria, en escasez, sin ilusiones, sin metas, sin visión, haciendo una rutina diaria indigna. Y entonces la Biblia dice que el clamor de Israel llegó a oídos de Dios. Y Dios, que es el Dios de los tiempos, sabía ese momento en que Él iba a intervenir. Por lo tanto, preparó a un hombre, a Moisés, por tantos años, para que al tiempo definido, Dios entonces cumplir ese propósito que muchos años atrás había prometido por Israel. Este texto bíblico es impresionante porque Dios se revela a Moisés como un Dios sobrenatural. Esa frase, yo soy el que soy, tiene un significado tremendo. Yo soy el que soy significa el suficiente. Así que Dios le dice a Moisés, cuando vayas a Israel, porque ese pueblo estaba en condiciones de incredulidad y de duda y de mucha desesperanza. Entonces, cuando me presentes, dile que el suficiente te envíe. Entonces, cuando nos referimos a un Dios sobrenatural, lo que estamos diciendo es que Dios es suficiente, que Dios no necesita nada ni de nadie para cumplir sus propósitos. ¿Qué presentación esa? Al estar delante del pueblo de Israel, Moisés diciendo, ok, el Dios sobrenatural me envía a ustedes, el Dios que todo lo puede, el Dios omnipotente, el todopoderoso, el suficiente me envía a vosotros. Cuando hablamos que Dios es un Dios sobrenatural, entonces, ¿quién es Dios? Diríamos que Dios es un ser espiritual, Dios es eterno, Dios es inmutable, infinito, que tiene virtudes y habilidades sobrenaturales y que Él vive en la dimensión de la eternidad o en el ámbito espiritual, fuera del tiempo, fuera del espacio y fuera de la materia. Él, con estas virtudes de eternidad, entonces Él interviene visiblemente en la dimensión natural. Los seres humanos siempre han tratado de entender a Dios, a ese Dios creador, a ese Dios sobrenatural, con el intelecto.
pero lo cual es imposible, pues a Dios solamente se le puede conocer por la revelación. Entonces, es inaudito tratar de entender a Dios con la mente, con lo lógico, con lo razonable. A Dios solo se le puede entender con la revelación, solamente con la revelación. Pero cuando leemos las Escrituras, aunque es un Dios sobrenatural, es Dios sobrenatural y que vive en la eternidad, pero Dios en ese amor como Dios Padre se muestra, se ha querido mostrar a la humanidad. Y lo ha hecho de diferentes formas. Dios es un Dios que quiere revelarse. No es que Él está ya escondido donde de repente los seres humanos no podamos acceder a Él, sino que Él de muchas maneras Él se ha querido mostrar y se ha querido revelar, y de tal manera que nosotros podamos tener una experiencia maravillosa con Él. Hay otro texto bíblico que quisiera dárselos. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Dice: yo habito en la eternidad. No podemos definir a Dios sin lo sobrenatural. La Biblia está llena de lo sobrenatural. Usted usted o yo, o todo el mundo, no podemos acercarnos a Dios de otra manera. Lo contrario es inaudito. Lo contrario es insultarlo, es irrespetarlo. No podemos traer a Dios al nivel de los hombres. Para que tú puedas conocerlo, entenderlo y poder accesar a Él, debes saber que Dios es un Dios sobrenatural, que es un Dios espiritual y que Él habita en la eternidad. Algunas características de Dios. Número 1, Dios no es hombre. Eso es lo primero que tenemos que saber. Dios no es hombre. No podemos bajar a Dios en los parámetros, en las características de un hombre. Ahí es el problema de los seres humanos. Quieren entender a Dios como hombre. No podemos. Eso no puede ser. Entonces, número 1, lo primero que entendemos, que debemos entender de Dios cuando hablamos que Él es sobrenatural, es que Dios no es hombre. Mire este texto, Números 23:19, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que para el ser humano, eso debe traerle, esta es una promesa, debe traerle una gran esperanza al ser humano. El saber que nuestro Dios no está limitado como los hombres. Por eso dice aquí que Él es el único que cuando dice algo, lo cumple. Que cuando Él promete algo, lo cumple. Porque Él mismo es la palabra. No como los hombres, que ahora podemos decir algo y mañana podemos estar diciendo la otra cosa. Por eso, cuando Dios dice algo y te promete algo, debes estar seguro que Dios no es hombre para que se arrepienta o para mentir, sino que cuando Dios dice algo, lo cumple. 2, Dios tiene vida en sí mismo. En otras palabras, se sostiene por sí mismo. Existe por su propio deseo de existir. Él no necesita ni de ti ni de mí para existir.
Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, Él es vida. Él se sostiene por sí mismo. Él no anda en una actitud de miseria, tratando de ver dónde tomar existencia o extender su existencia. No, Él se sostiene por sí mismo y esa es una esperanza grande para nosotros los mortales, el saber que podemos accesar a Él porque Él es la vida, Él tiene vida en sí mismo. Número 3, Dios es espíritu. La Biblia dice en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Dios es espíritu. Jamás vamos a traer a Dios conforme a nuestras características. Y por ser espíritu, Él no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. ¿Ve? Por eso dice la Biblia que los que le adoran deben adorarle en esa misma perspectiva. La Biblia dice que el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Así que llega un momento donde la parte natural, la parte corpórea, aún la parte del alma queda corta. La manera de accesar es de espíritu a espíritu. Y número 4, Dios es todopoderoso. Eso significa, dice Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, hablando de estos seres angelicales. Y dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Maravilloso el saber que tenemos un Dios pero todopoderoso. No hay ningún imposible para Él, el saber que tenemos un Dios que todo lo puede. Eso es maravilloso. Estamos compartiendo este día y hemos comenzado este tema de conociendo el Dios sobrenatural. Así que yo te animo a que pongas tus ojos en ese Dios que no está sujeto a ni limitado como estamos limitados nosotros los mortales. Quiero hacer una oración por ti y quiero orar para que ese Dios todopoderoso, ese Dios espíritu, ese Dios que no es hombre, ese Dios espíritu, se manifieste en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, este día oro por todas las personas que tan amablemente y finamente han estado escuchando esta cápsula en este programa Edificando Vidas. Padre, si hay alguna necesidad, si hay algo por lo que están pasando, si hay algún imposible en la vida de ellos, algún milagro que necesitan, yo en este día, guiado por el Espíritu de Dios, yo declaro que en este momento ese milagro está ocurriendo, porque Dios es un Dios de milagro. Manifiéstate, Dios, poderosamente en la vida de la gente que en este momento nos está viendo. Gracias, Padre, por haberme escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado. Y cualquier petición, al pie ahí puedes ver la dirección para nosotros estar orando por tu vida. Bendiciones.